lo amaba, pero lo negó. Hay rechazos que no se olvidan, sobre todo cuando vienen de alguien que amas. Pedro hizo exactamente eso con Jesús. En la última cena, ahí estaba Jesús con sus discípulos. En esos momentos, en Mateo 26:33, Pedro le dijo a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca te voy a fallar. Él dijo con una voz segura: aun si todos te abandonan, yo nunca te dejaré. Pedro, la verdad, amaba a Jesús. Mateo 26:35, Pedro expresó: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro amaba a Jesús, lo sentía y lo decía con seguridad. Pero la verdad es que Pedro aún no había sido probado. Y llegó el momento cuando él fue probado. Vinieron y arrestaron a Jesús. Llegó la presión. Pedro siguió a Jesús, aunque sentía miedo en su corazón. Siguió a Jesús para ver a dónde lo llevaban. Ya no era misión, ya no era meramente emoción, ya no era meramente una promesa, ahora era una decisión. Llegó al lugar donde guardaban a Jesús y ahí sacaron a Jesús después de haberlo azotado, después de haberse burlado de él. Salió Jesús ensangrentado. Pedro lo miró, pero de repente interrumpen a Pedro y le dicen, alguien le dijo en Mateo 26:69, nos dice las palabras. En voz burlona le dicen: ¿qué acaso no eres tú de los que andaban con Jesús? Pedro lo negó. No soy yo ni conozco a ese hombre. Pero tú hablas como Jesús, como el Galileo. Inclusive él empezó a maldecir en esos momentos. Y en esos precisos momentos, Lucas 22:61 nos revela: vuelto el Señor, miró a Pedro. Ahí estaba Jesús ensangrentado. Y en esos momentos Jesús voltea y mira a Pedro. Ahí estaba Jesús mirándolo. Ahí estaba Jesús golpeado, rechazado, pero aún firme. Cuando Jesús más necesitaba que alguien lo amara, Pedro lo negó. Mientras Jesús estaba sufriendo por él, Pedro lo negó. Mientras Jesús estaba siendo golpeado por él, Pedro lo negó. En esos momentos, Pedro recordó las palabras: me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y el gallo cantó. Pedro se puso triste. Empezó a llorar con el corazón quebrantado. Negué a Jesús. En un momento, todo lo que dijo se vino abajo. Recordó las palabras que había dicho: estoy dispuesto a morir por ti. Pero ahora había dicho: no lo conozco. Pedro sí amaba a Jesús, pero no estaba listo para resistir la presión. El problema no era que no amaba a Jesús, era falta de madurez. Así hay líderes hoy. Sí aman a Jesús, hablan bonito, prometen mucho, se emocionan en el altar, pero cuando llega la presión, retroceden. Tú también quizás has dicho: yo no le fallaré.
Has prometido en el altar que cambiarás. Pero cuando llega la presión, vuelves a caer una vez más en aquello que prometiste que ya no harías. No es suficiente amar a Jesús. Tienes que crecer espiritualmente. Tienes que madurar en tu vida hasta llegar a poder resistir cuando llegue la presión. Que la presión no te destruye, pero la presión revela tu madurez espiritual. El amor sin madurez no resiste la presión. No fue que Pedro dejó de amar, fue que Pedro no estuvo listo para ser probado. Y la presión vino a revelar lo que había en él. Es esa misma presión cuando viene a nosotros, nos revela si hemos madurado espiritualmente. Hoy tú tienes dos opciones. Seguir prometiendo: Señor, te prometo que ya no te voy a fallar. Y seguir fallando vez tras vez tras vez. O convertirte en alguien que permanece aún cuando viene la presión. El líder radical es el líder que resiste en los momentos de la prueba. El líder radical es aquel que se mantiene firme aun cuando otros caen. El líder radical no negocia. Él simplemente sirve a Dios y no se baja al nivel del mundo. El líder espiritual, no importa que le cueste todo, que le cueste sacrificio, sigue sirviendo a Dios. No necesitas más emoción. Lo que necesitas es dejar que Dios obre a través de tu vida. Tomar decisiones. Señor, con Cristo he sido juntamente crucificado. Viviré para ti, no viviré para la carne. Hoy decide crecer espiritualmente, madurar en tu vida y convertirte en un líder radical, fuerte, en un líder que no niega a Jesús cuando la presión llegue. Decide hoy ser un líder fiel y radical para Jesús, o cuando la presión viene, negarle. ¿Qué vas a hacer cuando la presión viene? ¿Vas a resistir la presión o vas a negar a Jesús? Dios anda buscando líderes radicales que no nieguen a Jesús cuando la presión llegue.